Es el momento de analizar lo que está ocurriendo y no es fácil, dada la velocidad y la profundidad con la que está sucediendo la huida del riesgo, la caída de las bolsas. Estamos en un lunes en el que por tercer día consecutivo las caídas apuntan a ser muy fuertes, lo que están diciendo los futuros americanos, los europeos, que arbitrarán lo que cayó Wall Street el viernes al cierre, lo que ya está ocurriendo en los mercados asiáticos, donde a esta hora en la que vamos a saludar a nuestro invitado capital, pues tenemos muy cerca de cerrar a la bolsa de Hong Kong, China, con un 12,5% de caída. Tokio con un recorte del 7% y bueno, India más del 4%. Nos acompaña en directo en Capital Radio David Cano, que como bien saben ustedes es socio de Analistas Financieros Internacionales AFI, es director general de AFI Inversiones Globales. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Escenario más probable, estamos en mitad de la caída, es cuando es más difícil ver las cosas por dónde van a evolucionar, pero quizás podemos empezar por el diagnóstico, ¿por qué este movimiento es tan fuerte? Podemos hablar de un crash bursátil, ¿no? Sí, no, claramente, ¿no? Al final está provocado por, con la constatación de que las medidas adoptadas por Trump van a provocar una recesión económica y ante ese escenario los mercados reaccionan con correcciones en la renta variable. Y como suele ser habitual, los mercados financieros tienden a reaccionar de forma muy intensa y además está pasando cada vez en mayor medida, ¿no? Ante una perturbación y un escenario macroeconómico negativo que justificaría caídas de la bolsa, no lo sé, podemos discutir si son del 10, del 15, del 30 o del 50%. El mercado sí tiende a provocar o a corregir de forma muy rápida, ¿no? Y esta caída, evidentemente, es compatible con un escenario de recesión económica. A partir de aquí, evidentemente, el debate es cuánto va a ser esa recesión y si los mercados han ya corregido todo lo que tienen que corregir o si, por el contrario, bueno, pues puede continuar la purga, ¿no? Debemos haber leído en estos días, David, decenas de informes económicos, todos ellos buscando la lógica de lo que Donald Trump está haciendo con los aranceles. ¿Hemos encontrado algún atisbo de ella en alguno de ellos? Yo desde luego no. O si quieres hay una lógica, o puede haber dos lógicas, ¿no? Una que provocando una recesión vas a provocar una reducción de los tipos de interés y de esa forma reducir el coste de financiación. Permitidme la broma, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes a los economistas esta medida si teóricamente es tan adecuada? Por lo tanto, esa tesis, si es que alguien lo ha hecho, una servilleta de papel de un bar, desde luego sería un grave error. Y por otro lado, que es la que tal vez tenga una más lógica, que quiere reindustrializar de nuevo Estados Unidos. Pero a partir de aquí cabe el debate de si verdaderamente Estados Unidos debe reindustrializarse y si realmente es lo que quiere el votante americano. Habría que preguntarle al votante de Estados Unidos si lo que quiere es volver a fabricar camisas, si lo que quiere es volver a fabricar coches, en lugar de que eso lo hagan en otros países que tiene una ventaja competitiva diferente y si no es mejor que el ciudadano de Estados Unidos se dedique a otro tipo de servicios, a otro tipo de actividades con mucho más valor añadido, que es lo que ha estado haciendo Estados Unidos en los últimos años. Yo envidio a la economía de Estados Unidos. Ya me hubiera gustado a mí en Europa tener lo que tiene Estados Unidos. En una economía que tiene pleno empleo. De verdad, ¿quién se va a poner a trabajar en empleos de menos salario? ¿De verdad eso es lo que quiere Estados Unidos? ¿De verdad que esa estrategia de hacer América grande de nuevo pasa por modificar el empleo de los ciudadanos de Estados Unidos para que trabajen en trabajos con una menor ventaja competitiva y menos salarios? Salvo que lo que quieran es volver a comprar camisetas y coches hechos en Estados Unidos, pero a un mayor precio de lo que están pagando hasta ahora. Bueno, en definitiva, es obvio que la globalización de los últimos años ha podido tener efectos negativos, si podemos discutirlo, ¿no? Incrementos de la desigualdad de renta y de patrimonio y demás. Seguramente Estados Unidos como economía no ha sido la economía que ha tenido más desventaja. Al revés, seguramente es las economías que han obtenido una mayor ventaja de la globalización. Y lo que digo, el planteamiento que podríamos hacer es, oye, a una economía mundial que se desglobaliza, de verdad, ciudadano estadounidense medio, ¿tú crees que vas a salir ganando de una desglobalización de la economía con un pleno empleo?
En Mi el opinión es que en no. el corto plazo parece que no, y el mercado señala como el mayor impacto en el propio mercado americano, que ha Eso perdido es. en capitalización desde que Trump llegó a la Casa Blanca 10 billones de dólares. Ujú. Pensemos que para todos los planes se necesita inversión y este dinero Exacto. esfumado pues empieza a Eso ser un es. problema que toca con el fondo quizás de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Quiere la administración Trump acabar con sus déficits? ¿Cómo puede hacerlo en estas circunstancias? Ojalá. Y me parece un objetivo loable y es un objetivo que deberíamos tener todos los economistas y todas las economías. Intentar reducir el déficit fiscal. Provocando una recesión económica, no. La mejor forma de reducir el déficit fiscal, la mejor forma de reducir el endeudamiento público es vía crecimiento económico. Y esta no es la estrategia que está siguiendo Trump, insisto, porque no va a ser posible que Estados Unidos se reindustrialice. Pero Estados Unidos tiene otro déficit que Europa no tiene, afortunadamente. Tiene déficit en la balanza por cuenta corriente. Y así poco lo vas a reducir. Estados Unidos necesita generar credibilidad y desde luego no le viene bien crear enemistad, porque los flujos de inversión en cartera y los flujos de inversión extranjera directa seguramente se están resintiendo ya ante una perspectiva y una percepción de que Estados Unidos no es la economía amiga que pensábamos, de que Estados Unidos no es la economía fiable, no es la economía estable que pensábamos y por tanto esto altera los flujos de inversión en cartera. Alguien debería decírselo a la administración americana. Tenéis déficit en la balanza por cuenta corriente, que hasta ahora habéis estado financiando sin ningún problema, incluso con apreciación del dólar, gracias al atractivo que tenía vuestro país, gracias al atractivo que tenía vuestra economía, que los inversores internacionales no teníamos ninguna duda en colocar más de la mitad de nuestras carteras en su mercado de acciones, una parte importante de nuestras carteras en su mercado de bonos. Pero esto se está replanteando ahora mismo, en un mundo que se está desglobalizando y que se va a desglobalizar en el comercio internacional. También puede ser que se desglobalice en el comercio financiero. Y en ese sentido, seguramente Estados Unidos salga mal parado si se desglobaliza el comercio mundial y salga mal parado si se desglobalizan las finanzas internacionales. No solo Estados Unidos, ¿no, David? Porque lo que estamos viendo con la reacción de los mercados, incluso con las respuestas dubitativas de los países arrastrados a esta guerra comercial, es que esto empobrece a Sí, todos, empobrece exacto. a ciudadanos, empobrece países, empobrece al planeta. Viene tiempo Eso de es. dificultad, estamos Eso es. abriendo una nueva crisis. Exactamente, mira, esto lo hemos dicho muchas veces, la economía no es un juego de suma cero, lo que gana uno no es a costa de lo que gana otro y podemos ganar todos de forma simultánea y podemos perder todos de forma simultánea y esto es lo que nos está pasando ahora mismo y lo que nos va a pasar como esta locura continúe y fijaos que tampoco soy partidario de que haya represalias comerciales por parte de la Unión Europea y por parte de China y ahora impongamos más aranceles. No, seguramente creo que podría ser más recomendable que tuviéramos la política monetaria, que tuviéramos la política fiscal en Europa que tratara de contrabalancear ante la mayor subida de impuestos de la historia, que esto es lo que está sucediendo, que también esto es una de las paradojas. Trump ha decidido la mayor subida de impuestos de la historia. A pesar de lo que dice. A pesar de lo que dice. Bueno, pues evidentemente tendríamos que tener una compensación vía política monetaria o una compensación vía dinamización del gasto público. Soy absolutamente contrario, insisto, a que se pongan aranceles recíprocos en Europa y sin embargo sí soy partidario de que, bueno, de que nos unamos dentro de la Unión Europea y de que busquemos formas de estimular el crecimiento económico y de tratar de evitar el impacto negativo que tiene esta crisis. Pero por responder a tu pregunta, sí, esta es la típica situación en la que todos salimos perdiendo y que por lo tanto cuando hay que contárselo a un ciudadano de la calle, que en última instancia, y luego por eso yo muchas veces entiendo por qué el ciudadano de la calle encuentra que nadie le protege o encuentra que se genera una brecha enorme contra las élites intelectuales y que gobiernan, ¿no? Alguien que le explique a un ciudadano de la calle, pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué locura es esta? Lo único que yo voy a comprobar es que mi renta está cayendo, mi patrimonio está cayendo para buscar qué. ¿Por qué ¿Por qué estáis parando la economía? Porque la última vez que se decidió parar la economía fue con el COVID. Y había un argumento, ¿no? Voy a parar la economía porque hay un principio que es tratar de evitar muertes asociadas a la pandemia. Bueno, podemos discutir si es adecuado o no, pero bueno, había un cierto argumento, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el argumento para parar la economía? ¿Hacer grande de nuevo a Estados Unidos? Y a mí también me recuerda a la crisis subprime,
Pero claro, los efectos de segunda, tercera, cuarta ronda que se pueden activar a partir claro, porque el canal de contagio se llama comercio en un mundo muy globalizado, porque podemos hacer comparaciones del efecto del arancel, que seguramente sea el más alto de los últimos 100 años, y se compara con lo que pasaba en la década de los 20 y los 30, pero es que hoy el comercio mundial es mucho más importante que lo era antes. El mundo está tremendamente globalizado, y por lo tanto el canal de contagio, que se llama comercio internacional, hoy es muchísimo más importante y mucho más difícil de entender. Y eso nos pasó en la crisis de Lehman Brothers. Los economistas y todos los agentes tardamos del orden de 6 meses en entender los efectos de segunda y tercera y cuarta ronda, y luego se tardó mucho tiempo en solucionar los problemas. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar ahora en entender, en comprobar los efectos de segunda, tercera, cuarta y quinta ronda? Y eso es lo que al ciudadano le afecta. Y el ciudadano podrá entender que hay problemas, pero no va a entender que estas son las formas de resolverlas. Y lo peor, David, es que parece que estamos algo indefensos, ¿no?, ante este movimiento unilateral. Estamos arrastrados. Bueno, seguramente estamos arrastrados, pero fíjate un poco lo que decía antes, y seguramente esto puede generar polémica. No lo sé si ante este golpe que me está haciendo el que ahora es mi rival, que hasta hace 4 días era mi principal aliado y mi principal socio, y tengo un punto, bueno, de disgusto, ¿no? El que yo pensaba que era mi socio ahora me deja tirado. Y ante ese golpe no creo que la solución sea volver a darle otro golpe, ¿eh? Yo ahí sí pensaría, igual soy muy naif, o igual alguien puede pensar que soy muy blandengue, ¿no? Pero no creo que lo suyo sea pegarnos otra vez o darle otro golpe, porque creo que por ahí no. Simplemente lo que decía, oye, unámonos, veamos cuáles son los efectos y volvamos a reivindicar el papel de los estados, que fíjate, esto es otro de los grandes debates en la actualidad. Como medidas tomadas por, en principio, liberales, vamos a pensar, aunque yo creo que los propios liberales están diciendo que esto no es el liberalismo, bueno, están intensificando el papel de los estados, ¿no? Y están intensificando, bueno, y ante esto, ¿quién nos puede ayudar? Ese ciudadano de la calle dice, ¿y ante esto quién me puede ayudar a mí? Bueno, pues posiblemente puedo encontrar esa respuesta no solo en el gobierno de cada uno de nuestros países de la Unión Europea, sino en la propia Comisión, ¿no? Ojalá esto sirva para que reivindiquemos la unión dentro de la zona euro. La visión de David Cano, socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.